¿Qué tal estás? Bienvenido a la clase donde vamos a seguir nuestro repaso a las revoluciones rusas y sus consecuencias inmediatas. En este vídeo vamos a abordar las primeras medidas tomadas por Lenin y los bolcheviques, la guerra civil, el origen del Ejército Rojo, el comunismo de guerra, la NEP, nueva política económica, y la lucha por el poder entre Stalin y Trotsky. ¡Comenzamos! Acabada la guerra con Alemania, tanto los antiguos partidarios del zar como las fuerzas burguesas que habían protagonizado la Revolución de Febrero pusieron en cuestión el poder de los soviets. Alexander Kerensky, quien hasta octubre de 1917 había dirigido el gobierno provisional, lanzó una gran ofensiva que fue detenida por los bolcheviques a pocos kilómetros de la capital. A su vez, los antiguos militares del zar, unidos a varias partidas de cosacos, formaron el llamado Ejército Blanco. Comenzaba así la guerra civil, que se prolongaría durante casi 5 años. Además, las fuerzas contrarrevolucionarias se vieron incrementadas cuando, acabada la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras decidieron intervenir contra la Rusia revolucionaria. Esta hubo de enfrentarse a un bloqueo internacional y a la invasión de tropas francesas, inglesas, polacas, americanas y japonesas. Con el fin de afrontar este conjunto de amenazas, los bolcheviques encargaron a Trotsky que organizase el Ejército Rojo. La imposición de una férrea disciplina, unida a la gran capacidad para el reclutamiento de voluntarios, terminó dando sus frutos. Finalmente, después de haber estado contra las cuerdas en los primeros meses del conflicto, los revolucionarios lograron imponerse en la guerra civil. Ahora bien, la victoria de los bolcheviques no se debió única y exclusivamente a sus propios méritos, sino también a la falta de entendimiento entre los generales del Ejército Blanco. También influyó notablemente la retirada de las potencias extranjeras cuando el conflicto se prolongó en el tiempo, pues éstas solo estaban dispuestas a librar una guerra de corta duración. Además, como consecuencia de todos estos acontecimientos, se produjo una drástica reducción de la producción, aumentando con ello las dificultades de abastecimiento. De esta manera, el colapso económico obligó al gobierno a tomar una serie de medidas extraordinarias, el comunismo de guerra. Los bolcheviques aplicaron una intensa campaña de expropiación de la pequeña propiedad, de tal modo que a finales de 1920, gran parte de la producción agraria e industrial, así como la actividad comercial, había sido socializada. A su vez, se restringió el papel del dinero en las relaciones económicas, pasando a primer término los intercambios en especie, y también se hizo efectiva la nacionalización de la banca, los transportes y toda empresa de más de 10 trabajadores. Este conjunto de medidas, si bien supusieron un paso atrás en el desarrollo económico de Rusia, permitieron abastecer el frente y las ciudades durante la guerra civil. La guerra civil y el boicot internacional a la Rusia soviética no solo influyeron en la orientación económica, sino también en la política del nuevo Estado. La situación de excepción favoreció la centralización del poder en manos de los bolcheviques, siendo eliminadas otras opciones políticas. Lenin y sus compañeros representaban la fuerza más organizada y capaz de conducir la guerra, mientras que el conflicto no dejaba otra alternativa: o se estaba con ellos o con los blancos. Ante tal disyuntiva, toda oposición política fue tildada de contrarrevolucionaria y, en función de ello, perseguida y eliminada. En todo caso, el camino que acabaría por conducir a la constitución de un sistema de partido único se inició en octubre de 1917, sirviendo solo la guerra para acelerar de alguna manera ese proceso. El gobierno provisional, surgido de la Revolución de febrero de 1917, había fijado el 12 de noviembre como fecha de las elecciones a la Asamblea Constituyente. Además, uno de los primeros actos del Consejo de Comisarios del Pueblo, que había accedido al poder tras la Revolución de Octubre, fue ratificar la convocatoria. Los resultados electorales, sin embargo, hicieron cambiar la posición de los bolcheviques.
De los 707 miembros, los socialrevolucionarios obtuvieron 410, los bolcheviques 175, el partido Cadet 17, los mencheviques 16 y los demás grupos se repartieron los restantes 86 representantes. Lenin sabía que nunca podría aplicar su política si dependía de una asamblea donde tenía tan pocos representantes. Por ello, cuando ésta se reunió, se sometió a votación una resolución en la cual quedaba subordinada a los soviets. La proposición fue rechazada por la mayoría, y frente a esta situación, los bolcheviques no dejaron que la asamblea se volviera a reunir. Con la disolución de ese organismo, los bolcheviques negaban el sufragio universal y las reglas de la democracia parlamentaria. Se iniciaba así la construcción de un nuevo tipo de Estado, la dictadura del proletariado. En ese proceso de centralización del poder y censura democrática, los bolcheviques se sirvieron de la Cheka, dirigida por Félix Dzerzhinsky. Esta policía política, fundada en 1917, se encargó de ir eliminando la oposición de anarquistas, socialrevolucionarios y mencheviques. De esta manera, a partir de 1922, la existencia legal de los partidos fue cada vez más ficticia. Sus dirigentes eran frecuentemente detenidos, su prensa no podía salir a la calle y se prohibieron sus actos públicos. Además, la autonomía de los soviets era cada vez más reducida y su intervención en las decisiones políticas y económicas fue perdiendo fuerza. El partido bolchevique, llamado comunista desde 1918, se fue convirtiendo en la única institución determinante de la vida política, de tal modo que progresivamente Estado y partido fueron identificándose cada vez más. Es más, fueron eliminadas o neutralizadas las voces que incluso dentro del partido bolchevique se alzaron contra esa situación, de tal modo que poco a poco se fue constituyendo un modelo de partido monolítico. En el año 1918 se constituyó la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia. Además, durante la Guerra Civil, los bolcheviques fueron consiguiendo cada vez más territorios y los fueron integrando en la nueva república. De esta manera, en diciembre de 1922, con ocasión de la celebración del Congreso de los Soviets, nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, compuesta inicialmente por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, a las que se unieron posteriormente otras. A eso se ha de añadir que poco a poco la diplomacia soviética comenzó a salir de su aislamiento, estableciendo relaciones con el resto del mundo. Más adelante, en julio de 1923, se aprobó otra constitución de la URSS, que fue ratificada por el Soviet Supremo. Y a pesar de no aparecer citado en ella, el Partido Comunista controlaba, de hecho, todos los resortes esenciales del poder. En la Constitución se definían las competencias de la Unión, política exterior, planificación económica, defensa, asistencia social, y de las diferentes repúblicas. Entre los derechos de estas últimas se reconocía su voluntad para permanecer o abandonar la Unión. El nuevo Estado quedó estructurado institucionalmente de la siguiente forma. El órgano legislativo era el Soviet Supremo, formado por delegados de los soviets de las distintas repúblicas. A su vez, el Soviet Supremo elegía un comité ejecutivo o presidium, dirigido por un presidente que ejercía las funciones de jefe de Estado. Por último, de los asuntos de gobierno se encargaba el Consejo de Comisarios del Pueblo. Esta constitución se mantuvo vigente hasta 1936, año en que Stalin elaboró una nueva que, manteniendo las estructuras del poder, las hacía depender aún más del Partido Comunista. La nueva política económica, NEP, tenía que poner fin al comunismo de guerra y conseguir tanto el aumento de la producción como el apoyo mayoritario de la población. Ese modelo suavizó las condiciones de trabajo en las industrias y permitió a los sindicatos recuperar su independencia. Se reconoció el derecho a la huelga, se desmilitarizó el trabajo y se establecieron estímulos salariales a la producción.
En el campo, la NEP permitió al campesinado vender su producción en el mercado una vez entregada parte que le correspondía al Estado. Se suprimieron las requisas forzosas, se concedieron ventajas a los campesinos que aumentasen la superficie cultivable y los rendimientos. A su vez, se permitió elegir entre la explotación comunitaria y la individual. La NEP fue recibida inicialmente como una vuelta momentánea al capitalismo, o dicho más correctamente, como una etapa intermedia entre el capitalismo y el socialismo. Sus resultados económicos fueron evidentes. La producción agrícola experimentó unos incrementos del 100% entre el ejercicio de 1921 y el de 1926-1927. Asimismo, se triplicó la producción industrial, y a partir de 1926, la economía superó el nivel de producción de 1913. El éxito económico conseguido por la NEP no estuvo, sin embargo, exento de problemas. Los precios se dispararon y se produjeron grandes oscilaciones que desorientaron al consumidor y provocaron importantes desfases entre los precios industriales y los agrícolas. Además, la libertad de mercado trajo consigo un mayor enriquecimiento de los campesinos con propiedades, los kulaks, al tiempo que se empobrecían aún más aquellos que no contaban con tierras propias, de tal modo que no podían acceder a los productos industriales. Cuando en 1924 murió Lenin, se abrió en la URSS una época de debate e inestabilidad. En primer lugar, era necesario determinar la orientación económica que debía tomar el Estado socialista, pues muchos miembros del partido defendían una mayor intervención y el paso hacia la socialización. Por otra parte, la muerte de un líder tan carismático como Lenin provocó una gran crisis de sucesión. Nadie entre el resto de los líderes bolcheviques tenía el apoyo unánime del partido y del conjunto de la población. No obstante, en el debate destacaron dos personajes, Trotsky y Stalin, que por sus cargos y por su personalidad terminaron por polarizar la discusión. Respecto a la cuestión económica, algunos líderes bolcheviques, Trotsky entre ellos, eran partidarios de acabar con la NEP. A su vez, propugnaban una mayor presión política y económica sobre los campesinos, obligándoles a aumentar las ventas al Estado y estableciendo una política de bajos precios agrícolas. Otros líderes defendían la política contraria, estimularon a los campesinos para generar excedentes agrícolas que pudiesen ser intercambiados por bienes de consumo industrial. Respecto a las ideas políticas sobre el camino que debía tomar la revolución, también existían enfrentamientos. Para Trotsky era necesario que la revolución se extendiese por todo el mundo y que la Tercera Internacional la impulsara en todos los países a través de los diversos partidos comunistas. En cambio, Stalin defendía que el socialismo se podía construir en un solo país, de manera que la principal tarea de la Internacional era la defensa de la URSS. Para deshacerse de su oponente, Stalin se alineó en un principio con las posiciones más conservadoras en materia económica, llegando a conseguir la marginación y expulsión de Trotsky en 1929. Después maniobró hábilmente para imponer sus principios, rechazar la política de economía mixta y defender un modelo de construcción del socialismo en la URSS basado en una fuerte industrialización. Terminamos aquí nuestro repaso a las revoluciones rusas con la intención de comenzar en el siguiente vídeo con la explicación del periodo de entreguerras, que como su nombre indica es aquel que tuvo lugar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza fundamentalmente por el ascenso de los fascismos, el desarrollo del régimen comunista en la antigua Rusia, el liderazgo político y económico de los Estados Unidos y la inestabilidad socioeconómica. Pues aquí lo dejamos. Un saludo a todos.